Hola y bienvenidos a esta práctica del curso de vectores. Ya culminada nuestra cátedra de vectores, estamos seguros de que estás en capacidad de abordar proyectos creativos en el ámbito vectorial y de que cuentas ahora con más herramientas y destrezas técnicas que cuando iniciaste. En base a ello, y para este último proyecto, deberás implementar lo aprendido y lo que por tu parte puedas incorporar para resolver la vectorización de un reloj, creando el archivo editable, organizado y categorizado por capas, tratando al máximo de que se apegue al original en detalles, luces y sombras. A cada participante le corresponde una imagen plantilla diferente y cada una presenta retos distintos, pero el objetivo central es el mismo, la representación. Por lo tanto, no solo nos estamos refiriendo a simplemente vectorizar, sino a desarrollar la capacidad de observación y llegar hasta donde técnicamente sea posible en un primer encuentro. La intención de este video no es guiarlos en todo el proceso, sino otorgarles autonomía para que resuelvan cada uno en base a los logros alcanzados y su experiencia adquirida con el programa. Dicho todo esto, les iré presentando ciertos consejos puntuales para que encuentren con más herramientas y criterios para abordar las fases del proyecto vectorial. Antes de preocuparnos por la apariencia de cómo resultará el arte vectorial, es importante que se enfoquen en vectorizar cada pieza, generando la estructura compuesta que será la matriz de todo lo demás. Para crear los segmentos de la numeración horaria de la mica del reloj, nos podemos valer de la construcción de un círculo al que le añadiremos la letra I en mayúscula bajo la herramienta y opción texto en trazado. Allí escribimos, copiamos y seguimos pegando texto, el cual se distribuye alrededor del trazado circular. La letra I bajo la opción bold nos resulta útil para jerarquizar la segmentación de las horas principales. Varias micas de los relojes poseen una textura en mosaico. Podemos crear un patrón de relleno base y mediante arrastre incluirlo a la ventana de muestras, para luego aplicarlo a cualquier objeto. Dando doble clic sobre la herramienta de rotar, accedemos por panel a sus opciones. Le daremos el ángulo de rotación acorde al plano, cerciorándonos de tener tildada solo la casilla de transformar patrones y la de previsualizar. Luego doble clic en la herramienta escala, accedemos a sus opciones, verificamos que tenga nuevamente el check en la casilla de transformar patrones y la de previsualizar. Allí variamos el porcentaje en la escala uniforme para disminuir el tamaño del mosaico. Podemos crear cualquier patrón y aplicarlo, llevando a cabo siempre el mismo método. En ocasiones, algunas características visuales de un elemento amerita que sea representado mediante un fundido o suavizado de tonos, ya que las piezas planas poseen un contraste y definición muy marcado. Para ello podemos aplicar un efecto raster de Photoshop incluido en Illustrator denominado desenfoque gaussiano. Este nos permitirá conseguir transiciones suavizadas entre elementos en relación a tonos y formas mediante desenfoque. Aparte de permitirnos suavizar el acabado de ciertas piezas para lograr tonos fundidos, nos resulta interesante este efecto también para representar lo que es la jerarquía de elementos que están en primer plano y bien definidos de otros que están distantes o alejados del foco, o sea, desenfocados, confiriendo profundidad a la composición. Todos los efectos se administran en Illustrator desde el panel de apariencia. Allí podemos visualizarlos, desactivarlos y editarlos si damos clic sobre él, ya que una vez aplicados, si ingresamos nuevamente a la ruta de efectos, se incrementan por segunda vez, sin partir del valor en el cual quedó. Y si queremos eliminarlo, lo arrastramos al bote de basura. Al establecer los degradados, podemos editarlos desde su panel, ubicado en el menú Ventana. Allí podemos modificar la posición de un tono, eliminarlo
cambiar su contraste y mediante el anotador de degradado, que se hace visible presionando la tecla G, se controlan todas las variables directamente en la pieza. También, una vez establecido un degradado, se puede transferir seleccionando la pieza destino y haciendo clic con la herramienta del gotero en la pieza origen, que corresponde a la que tiene el degradado que nos interesa. De allí podemos seguir replicando y estableciendo ajustes de luces, sombras y dirección del gradiente. Si nos resulta muy plano el resultado gráfico de una pieza y se hace propicio el añadirle textura, podemos acceder a la galería de efectos para determinar cuál es el que más se ajusta a sus características. Esta galería nos ofrece la previsualización de múltiples efectos y texturas e integrar varios de ellos. Como bien sabemos, se administran desde el panel de apariencia y si hacemos clic en ellos, se editan desde el valor o estado en el cual quedaron. También complementando su fusión a través de modos de mezcla, que interactúan cromáticamente dependiendo del fondo y la opacidad. Un gráfico 100% vectorial se caracteriza por sus bordes definidos, pero al tratarse de un arte compuesto, como es el caso, en el cual integramos varias técnicas y efectos, debemos manejar el hecho de aplicar uno que otro efecto rasterizado para lograr un propósito gráfico, pero que a su vez degradan los contornos, pixelándolos. Para depurar los bordes de las piezas sujetas a efectos, realizamos el siguiente procedimiento. La seleccionamos, copiamos con Control C y pegamos en el mismo sitio con Control F. Por arrastre seleccionamos el conjunto y le aplicamos máscara de recorte. Luego, con el selector directo, tocamos el objeto inserto en la máscara y con la herramienta de mover y la combinación de teclas Alt-Shift desde una esquina, ampliamos ligeramente hasta que se pierdan los bordes dentados. Con esta técnica se conserva el efecto y se suprimen los bordes dentados a través de una máscara de recorte que resulta de duplicar en sitio el mismo objeto, el cual uno se desempeña como visor y el otro como objeto enmascarado, ligeramente ampliado para perder de vista sus bordes. En ocasiones, el arte vectorial necesita de un soporte neutro que ayude a integrar el conjunto de piezas que lo conforman. Para ello basta con seleccionar el arte acabado, el cual probablemente se encuentre distribuido en diferentes capas, lo que se evidencia por los distintos colores que inscriben a los objetos que lo integran. Creamos un duplicado arrastrando con la herramienta de mover y tecla de Alt presionada, y agrupamos para unificar todo a una capa. Luego le aplicamos un color sólido y unificamos el conjunto mediante el panel de buscatrazos. Elegimos la primera opción, verificamos la estructura y terminamos de integrar y eliminar espacios sobrantes aplicando pintura con el pincel de manchas. Con doble clic sobre la barra, ingresamos a sus opciones para modificar su diámetro. Para finalizar, posicionamos sobre el conjunto. Desplazamos la capa hacia el fondo, teniendo cuidado de no soltarla dentro de otra capa. Partimos del conjunto y lo duplicamos, agrupándolo. Le destinamos una capa específica, rotamos y luego reflejamos por panel. Posicionamos enfrentando en la parte inferior y ubicamos en su respectiva capa, arrastrando el pequeño recuadro del final y la desplazamos hacia abajo. Le superponemos un recuadro con gradiente base de blanco a negro, la zona blanca muestra y la negra oculta. Nos dirigimos al menú Ventana, Panel Transparencia, opción Crear máscara de opacidad. Complementamos con baja opacidad y verificamos que el tono negro, para mayor intensidad, está en modo RGB y no en escala de grises.
Ajustamos la posición del regulador central para intensificar la influencia de un tono sobre otro y evaluamos el resultado. Para salir del modo de edición de la máscara, debemos hacer clic en la miniatura donde se ubica el reloj.